Considero que la inteligencia artificial le va a aportar a Netflix y a empresas del sector infinitas posibilidades. Y en este video te lo voy a explicar con muchísimo detalle. Así que vamos a ver, primero, todo lo que le puede aportar la inteligencia artificial al mundo de streaming. Pero vamos a enfocarlo en Netflix y por eso vamos a hacer también la acción o el análisis de la acción en 360 grados. Porque pienso que la inteligencia artificial vino a solucionar algo que te comenté hace un par de años que no me gustaba de la acción de Netflix. Así que, Frame, esto se pone bien interesante. Empecemos el video. Hola, my friend, mucho gusto por si no me conoces o por si es primera vez que ves un video de los que hago, sobre todo analizando oportunidades de inversión que hay en el mundo de la bolsa de valores en los Estados Unidos. Y bueno, me puedes seguir en todas las redes sociales como @DaniPerezTrader. Y si te interesa aprender esto de manera profesional, me puedes escribir a hola@DaniPerezTrader.com y con mucho gusto te compartimos la información. Bueno, este video creo que va a estar espectacular, sobre todo en contenido, y porque pienso que hay unas consecuencias que va a traer la inteligencia artificial al mundo de streaming de manera importante. De hecho, este artículo lo saqué de una página que es de blogs, que a mí no me gusta mucho, no consulto tanto, pero este video me pareció súper bueno, así que de vez en cuando saca y consigues cosas buenas en ese website. Y este artículo trata de cómo la inteligencia artificial le aporta a Netflix, enfocado en Netflix. Y la verdad es que cuando lo leí dije, oye, tiene toda la razón, y ahí puedo ver oportunidades de inversión realmente bastante interesantes. Sobre todo si te gusta invertir en este tipo de acciones que son muy competidas, son demasiado competidas entre Netflix, Disney Plus y bueno, muchísimas otras que forman parte de todo el ecosistema ahora tan importante en el mundo del streaming y tan cambiante y tan competido. Pero bueno, miren lo que dice de los aportes o la inteligencia artificial orientada a Netflix. Primero, dice que Netflix, obviamente, y desde hace mucho tiempo, utiliza inteligencia artificial para la creación de contenido, la curación y la optimización de la experiencia del usuario y el análisis predictivo de qué es lo que le gusta a las personas, a la audiencia. Por ejemplo, como tesis de inversión, dice, el costo más significativo de Netflix es la producción del contenido. Y eso te lo he explicado a lo largo de los años y por eso te he dicho que Netflix al final tiene una desventaja o tenía una desventaja contra Disney, y es que Netflix tiene que seguir produciendo y produciendo cuando Disney de alguna manera también tiene que producir, pero eso es su core business, eso es su negocio principal. Eso hace que sea una completa diferencia porque Disney ya tenía un arsenal de cosas producidas hace muchísimos años. En cambio, Netflix todo el tiempo tiene que estar siguiendo invirtiendo en nuevas producciones para poder seguir estando en la cúspide en la que está, que cada vez más, de hecho, si ves el video que publiqué hace 2 años ahora, has visto que has perdido un poquito de participación del mercado a nivel global. Pero esto es importante porque ahora la inteligencia artificial da una tremenda oportunidad de acelerar la producción de contenido, mejorarla, pero sobre todo el talón de Aquiles de Netflix, hacerla más barata. Y eso es tan relevante y por eso yo te decía hace un par de años, mire, a mí lo que me preocupa de Netflix es simplemente eso, que la producción cada vez es mucho más costosa, tienes que invertir demasiado para poder seguir creciendo y eso ha adolecido, y lo vamos a ver en este video en los estados financieros, cómo ha impactado de manera demasiado importante, y vamos a ver que con la inteligencia artificial vas a poder solucionar ese problema y eso hace que Netflix se vuelva muy atractiva. Pero vamos a seguir leyendo, dice, además Netflix, el pool de datos que ya ha acumulado, le permite a Netflix producir películas y series adaptadas a lo que la gente le gusta y la inteligencia artificial te aporta demasiado. Además, ahora, ¿y por qué puedes reducir costos? Porque haces lo que se denomina un video generativo, es decir, tú ahora puedes generar videos que se produzcan 100% con inteligencia artificial. Miren la cantidad de canales en YouTube que han salido donde ya no se muestra cara, donde todos son voces de inteligencia artificial, donde prácticamente el contenido y la redacción, el guión es redactado por inteligencia artificial. El video incluso es elaborado por inteligencia artificial, la miniatura, todo, absolutamente todo, y Netflix puede hacer absolutamente lo mismo. Por consiguiente, ¿qué se va a ahorrar? Costos de producción, se va a ahorrar todo lo que tiene que ver con artistas, con pago de artistas costosísimos, se puede ahorrar todo lo que tiene que ver con edición, se puede ahorrar todo lo que tiene que ver con la generación de contenido. Pero ahora tú me dirás, bueno, Dani, pero van a dejar en algún momento de producir contenido real, de personas reales. No, yo no creo. Pero puedes producir ahora mucho más
con menos, te vuelves mucho más productivo. Y eso es lo que busca cualquier empresa, ser más productivo. Eso es importante, pero también está la parte competitiva, que van a entrar ahora muchos más factores o muchos más actores porque es mucho más barato y ya no tienes tanto costo de entrada o tanta barrera de entrada en ese sentido. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, Netflix hasta ahora la inteligencia artificial la utiliza para la creación y curación de contenido y la experiencia del usuario, el descubrimiento de contenido y el análisis predictivo del contenido original. Buenísimo, eso es claro. Pero ahora, ¿cómo la puede utilizar en el futuro? Y aquí es donde está lo relevante. Aquí es donde puede ser un game changer demasiado relevante. Dice, imagínate la siguiente situación hipotética, con una analogía. Dice, un autor escribe la descripción de dos personas sentadas en una vieja casa de montaña de madera. Afuera, los copos de nieve caen suavemente. Uno de ellos toma un bocado de una rebanada de queso Gouda y grita, tengo una idea revolucionaria. Bueno, casi de inmediato, la inteligencia artificial te puede crear un videoclip de acción en vivo extremadamente realista. Y si tú no me crees, bueno, hay una serie, y yo creo que esto es un conejillo de India, yo no la he visto, pero empecé a investigar. Y bueno, hay una serie en Netflix que se acaba de estrenar hace apenas unos escasos días de la grabación de este video, y es un reality de estos que hacen de amor. Mira, dice, se llama Falso Amor, pondrá a prueba 5 parejas con imágenes creadas mediante inteligencia artificial. Bueno, yo no sé la trama del tema, pero entiendo que, bueno, hay algunas escenas que son reales y otras que no, creadas con inteligencia artificial, con los mismos protagonistas y de alguna manera empiezan y las recrean y tú tienes que adivinar si es una escena real o no. Entonces, wow. Eso me parece que están ya haciendo el conejillo de Indias de introduciendo a ver si la gente puede captar o la gente le puede gustar o adaptarse rápidamente a lo que tiene que ver con contenido generado con inteligencia artificial. Además de, obviamente, las series que tienen que ver con la parte de inteligencia artificial que son creadas completamente y que tú lo ves que son completamente ficticias, ya sea de cómics o de lo que sea. Porque lo importante es que puedes crear lo que sea a un precio muy económico. Mira esto. Este artículo es de hace mucho, es mucho más reciente, no tiene ni siquiera un mes de la grabación de este video. Y dice, Netflix y Disney buscan expertos en inteligencia artificial a ofertas laboral de yo no sé cuánto. Da igual, esto no es lo importante es que empiezan a buscar un montón y empiezan a reclutar un montón de personas para crear contenido con inteligencia artificial. Pero vamos a seguir leyendo porque esto me parece muy importante. Ahora vas a poder producir contenido basado en la entrada de un texto. Ese texto lo puedes crear con inteligencia artificial, el contenido también. Además, conectar ese contenido con la data de la audiencia que pudiste alimentar la inteligencia artificial. Entonces te va a hacer el contenido tal cual adaptado como tú lo necesitas. Vas a poder utilizar incluso actores que ya no están en este plano. Que eso ya se hace, pero lo vas a poder hacer muy económicamente, porque ya te lo puede hacer la inteligencia artificial muy sencillo. Además de eso, ir analizando data porque la inteligencia artificial, a diferencia de una configuración que tú puedes hacer, es que la inteligencia artificial va aprendiendo de los datos que va recolectando y eso me hace demasiado importante. Entonces, hay demasiadas cosas, sincronización de videos que al final te lo puede poner en muchísimos idiomas a la vez, pero todo haciéndolo claramente con inteligencia artificial de manera automática. No tienes que pagar a un montón de personas para que te lo pueda hacer. Además, te lo puede hacer con el mismo tono de voz. No tienes que estar, digamos, replicando la voz, digamos, de alguna manera o poniendo un doblaje, contratando actores solamente para el doblaje. No, te lo puede hacer con el mismo tono de voz original en todos los idiomas. Además, como te digo, clonar actores que ya no están. Creaciones de contenido demasiado rápidas. No vas a tener límite para crear contenido. Y además un proceso de edición demasiado rápido. Es decir, vas a poder sacar más o menos. Es decir, la palabra que se resume en todo lo que te acabo de decir es productividad, que significa hacer más o menos. Friend, de verdad me encantaría que veas ese video viejo. Fue grabado como en abril del año 2021. De hecho, la acción en ese momento yo te decía que mi valor intrínseco estaba alrededor de 428. Miren cuánto está la acción en este momento, 403. 2 años y pico después.
Cuando tú haces análisis fundamental, es claro que a veces se juntan el análisis fundamental y técnico, y ahí pasó. De hecho, el valor intrínseco para mí en este momento está alrededor de todavía lo mismo, alrededor de 400. Pero ahora, vamos a ver sus números, si te parece. Vamos a ver el estado de resultados. Fíjense que aquí tengo los datos anualizados hasta el año 2022, pero vamos a ponerlo de una manera los últimos 12 meses. Es decir, estos son los últimos 12 meses, de junio 2022 a junio 2023, y aquí de marzo 2022 a marzo 2023, y así anualizado. ¿Ok? Los últimos 12 meses en cada una de estas columnas. Y miren cómo claramente el problema que ha tenido Netflix, porque sus ventas han ido aumentando. De hecho, si vemos aquí una gráfica, vemos que los suscriptores han ido aumentando. ¿Ok? Claro, ha pausado, la pendiente de crecimiento se ha disminuido, pero ha seguido creciendo claramente. Si vemos aquí, por ejemplo, los costos de marketing siguen siendo bien estándar, no ha modificado mucho. Es decir, ahí no es donde está el problema que está teniendo Netflix. El problema que está teniendo Netflix, lo voy a poner ahora sí anualizado en año normal para que veas una cosa. Mire cómo el costo de venta ha ido aumentando de manera brutal y prácticamente, si tú lo comparas con los ingresos, exponencialmente ha crecido muchísimo más el costo. Por ejemplo, el año 2021 vendiste 29.000 millones de dólares. ¿Okay? Y tu costo de producción, tu costo de venta, el costo para producir toda esa gran cantidad de variedades, de opciones que tú tienes en Netflix, digamos que de alguna manera fueron 17.300. El año siguiente, el año 2022, 31.000 a 12.000. Pero antes, fíjate cómo, digamos de alguna manera, tu costo era mucho más bajo. Por ejemplo, aquí 15.000 o casi 16.000 y tu costo era de 9.000. ¿Okay? Eso significa que ahora tu relación es mucho más baja. Estás sacrificando rentabilidad. Pero si ahora puedes producir más barato y puedes producir muchísimo más en menor tiempo, ¿qué va a pasar? Que claramente vas a poder tener muchas más posibilidades de tener más ingresos, pero también muchas más posibilidades de tener un costo o una relación mucho más favorable. Y esto es algo muy, 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 muy bueno para Netflix desde todo punto de vista. Así que la acción, fíjense cómo, por ejemplo, el año 2021 y los años hasta el año 2016, Netflix siempre ganaba dinero desde el punto de vista operativo, cuando el año pasado, en 2022, perdió. Vamos a ver ahora sí los últimos 12 meses en cada uno de ellos y mira cómo Netflix, digamos, ahora ha estabilizado un poco, pero mira cómo cada vez ha perdido más dinero desde todo punto de vista. Entonces, hay que estar muy pendiente de esto. Te dije, mi valor intrínseco de la acción sigue siendo alrededor de los 400 todavía, pero la acción se ha venido recuperando desde junio del año 2022. Pero con la entrada de, por ejemplo, la inteligencia artificial a nivel de popularidad, porque eso ha pasado desde diciembre del año pasado, de 2022, con la entrada de ChatGPT, de popularidad y de algunas funciones nuevas, pero la inteligencia artificial se lleva trabajando hace muchísimos años y como te expliqué hace un video hace muy viejo, video de hace tal vez unos 3-4 meses, yo te decía que cada 10 años hay un boom de inteligencia artificial y termina produciendo una burbuja, pero este caso probablemente pueda ser diferente por la velocidad de avance. Por ejemplo, ahorita este año, la velocidad de avance que ha tenido todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es impresionante. Por ejemplo, yo, y probablemente tú estarás de acuerdo conmigo, tal vez ya yo no me imagino la vida sin un ChatGPT o sin un BART o bueno, sin todas las herramientas de inteligencia artificial, un Midjourney para poder hacer dibujos o para hacer imágenes que tú quieras basado en un texto. Eso ahora es impresionante. Por ejemplo, Midjourney, esa empresa ha tenido una evolución impresionante. La capacidad que tiene ahora de crear cosas mucho más realistas desde principio de año hasta ahora es absurdo, es brutalmente la evolución. Entonces imagínate cómo va a estar en 1, 2, 3 años. Por eso es que Netflix, Disney, todas estas empresas se van a ver súper beneficiadas en su costo, muy beneficiadas. Por eso pienso que el mercado no lo ha interiorizado, tú sabes, y eso me parece brutal, friend, porque mira, en este momento Netflix está cayendo. Basado en análisis técnico pudiera llegar a $375 la acción y ahí pudiera llegar una entrada de compradores importantes. Pero fíjate que Netflix, desde el punto de vista de reporte de resultados desde prácticamente octubre del año 2021 ha tenido puros resultados positivos versus lo que esperaban los analistas, menos, y estamos hablando de las ganancias por acción, menos lo que pasó por allá en el último trimestre del año 2022. De resto, todos
todos prácticamente, y eso es muy bueno. Es decir, que si Netflix cae, tiene un retroceso mucho más profundo, se pueden venir unas oportunidades interesantes, porque creo que el mercado todavía no ha descontado la cantidad de cosas positivas que puede traer la inteligencia artificial para esta impresionante empresa, que insisto, para mí siempre tenía ese lunar, que tenías que seguir invirtiendo demasiado para poder seguir creciendo, pero además una producción que cada vez era no solamente más costosa, sino una producción que tenía sus riesgos importantes. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, eso se quita. Claro, también quitas barreras de entrada, eso es muy cierto, pero ya Netflix está posicionado. Hace 2-3 años Netflix tenía el 50% de todo lo que tenía que ver con streaming a nivel global. Ahora es un poquito más bajo, pero estás allí. Si le metes inteligencia artificial y si empiezas a tener cosas grandes, si empiezas a producir contenido que le guste a la gente basado en ese estudio que tú tienes, creo que esta acción se puede poner muy buena totalmente. Así que quiero saber allá abajo qué piensas. A mí me parece muy importante. Esto que te estoy diciendo aquí en este video es solo con fines de poder dejar registro de lo que yo pienso. Esto sirve para mí, no necesariamente sirva para ti. Por eso tienes que estudiarlo. Yo te comparto con todo el placer lo que pienso, pero eso no significa que esté aconsejando invertir. Ojo con eso. No estoy aconsejando invertir, esto lo hago con fines educativos. Y si te quieres educar y quieres hacer esto de manera profesional y quieres hacer los análisis como yo, escríbeme a hola@danipereztrader.com y con seguridad te voy a facilitar toda la información de los programas de entrenamiento para que puedas entender y puedas diversificar tus ingresos, porque creo que hay una cantidad de oportunidades impresionantes que las personas por no saber se lo están perdiendo. Así que nada, friend, te mando un abrazo, cuídate mucho, bye.